Este es parte del curso para mejorar las medidas de eficiencia energética identificadas en las auditorías, en el cual vamos a explicar cómo se han realizado las bases de datos de los beneficios no energéticos y también las dos herramientas de cálculo. Esto se está haciendo dentro del proyecto KNOW-NEBS. KNOW significa conocimiento y NEBS beneficios no energéticos, es decir, conocer un poquito mejor, identificar, incluso cuantificar los beneficios no energéticos. Y está financiado por el programa LIFE, CET, de auditorías de la Unión Europea. Es un proyecto que ya comenzamos en el año 2022 y finaliza a finales de este año 2025. Nosotros, digamos, es un proyecto de 9 países, hay 9 socios europeos de diferentes sitios, pues de la Universidad de Coimbra en Portugal hasta varias agencias de la energía de Polonia y de Grecia, o también hay empresas como los propios coordinadores, que es Ecodoma o Scan, consultores energéticos aquí en España, que son los que estamos trabajando con las industrias para cuantificar estos beneficios no energéticos tan importantes. El curso tiene 4 partes. La primera, hemos realizado una introducción que explicamos en qué consiste el curso, también qué son los beneficios no energéticos y el propio proyecto KNOW-NEBS. A continuación se realizó otro vídeo, que es el segundo, sobre las auditorías energéticas, ya más concreto en este aspecto tan importante, que son las auditorías, cuáles son sus diferentes etapas, para qué sirve una auditoría. También cuando se hace una auditoría se identifican diferentes medidas de eficiencia energética y es muy importante realizar un plan para realizar esas medidas. Y hemos realizado un estudio en estos 9 países de Europa de la situación tanto de los auditores o expertos en temas de ahorro y eficiencia energética como en las propias auditorías. Luego, este vídeo consiste en explicar un poco también qué son estos beneficios no energéticos, unas bases de datos que hemos tenido que hacer para las herramientas y cómo se utilizan de una forma sencilla. Y ya los últimos vídeos ya son ejemplos reales con datos reales para utilizar las herramientas y luego incluso algunos países y resultados. Con lo cual es un curso bastante completo y os animamos a que lo realicéis y veáis todos los vídeos. Primero, lo que tuvimos que hacer fue unas encuestas, unos cuestionarios para ver qué beneficios no energéticos eran interesantes para las industrias y los auditores energéticos. A continuación, tuvimos que realizar entrevistas, ya reuniones con ambos tipos de expertos para ver si de la teoría, ¿no? Lo que habían escrito un poquito en los cuestionarios, ya irnos a la realidad y ver ellos en sus industrias qué beneficios energéticos eran más relevantes. Y por último vamos a ver un poco la metodología también para realizar la Tour 1 y la Tour 2. Algunos términos que estamos utilizando como medida muy importantes, la medida de eficiencia energética MEE, también en cuanto a financiación por la tasa interna de retorno, el TIR o el CAPEX. Vais a ver mucho en los vídeos y en las presentaciones de los vídeos esto de BNE. BNE es beneficio no energético y cuando incluimos una S aquí es porque hablamos de beneficios no energéticos. Bueno. Y luego, como los vamos a ver, es cuando se realiza una medida de eficiencia energética, además de ese ahorro energético, que sería el beneficio energético, que otros beneficios no energéticos hay, como uno que es muy fácil, que es la reducción de emisiones de CO2, o sea, el impacto medioambiental positivo que siempre conlleva. O otro puede ser a lo mejor la reducción del ruido, con lo cual se aumenta el confort de los trabajadores de la industria. Los impactos no energéticos, que son beneficios y costes de la eficiencia energética, luego esfuerzos no energéticos, que son temas y aspectos más negativos cuando se realiza una medida de eficiencia energética,
como puede ser a veces hay que parar alguna parte de la línea de producción de la industria y eso pues por supuesto es un efecto negativo. El valor actual neto o VAN, que es la diferencia entre el valor presente de los flujos de caja entrantes y el valor de los flujos de caja salientes durante un periodo de tiempo, retorno de la inversión, que eso se calcula pues viendo un poco la inversión que se ha realizado con las ganancias. Y luego hemos utilizado una norma Valery que se conoce como Valery, que es Valuation of Energy Related Investments, que es la N 17463 del año 2021. Porque es muy importante, al final de todos estos, digamos, herramientas, lo que vamos a calcular son estos términos de aquí, sobre todo el VAN y el ROI, considerando y no considerando los beneficios no energéticos de cada una de las medidas identificadas. ¿Y qué vamos a empezar? ¿Cómo hemos empezado a trabajar? Hemos empezado realizando numerosos cuestionarios sobre tanto las auditorías energéticas como los beneficios. Hemos enviado a más de 500 empresas, auditores, industrias, etcétera, y otras partes interesadas, incluso el tema de policymakers, ¿no? En agencias de la energía o de ministerios. Y al final hemos recibido 363 respuestas y la mayoría, por supuesto, venían de industrias, ¿no? Más de 240. Más de 100 eran respuestas de auditores de energía que realizan auditorías energéticas en la actualidad y otros han sido, pues, a lo mejor un 5% así, pues, de lo que llamamos otros, ¿no? Pues personas que trabajan más en el mundo, digamos, administrativo, en el mundo de la eficiencia energética más horizontal. Eh, y luego se realizaron, después de eso, entrevistas ya, o sea, reuniones con empresas que ya tenían una auditoría o que nosotros habíamos hecho ya la propia auditoría. Se realizaron en 9 países un total de más de 80 reuniones con 47 empresas, de las cuales 38 eran del sector de alimentación y bebidas y la mayoría pymes. Estas entrevistas, por supuesto, eran lo que decimos cara a cara, o sea, presenciales, y representan acciones de la vida real porque son pues lo que ellos están realizando en sus industrias. ¿Cómo tenemos aquí los resultados? Bueno, hemos hecho una pequeña estadística y hemos visto que muchos venían de Austria. Aquí son aquí son auditores y aquí son empresas. En España, por ejemplo, pues tenemos 27 auditores y 7 empresas. Y luego así tanto por ciento, pues la mayoría, digamos, de las 244 empresas, hay un 37% que son directivos, que han contestado, 43% empleados y 20% responsable de la parte energética de la empresa. En promedio, pues les preguntamos cuántas medidas de eficiencia energética de la auditoría ustedes van a implementar o están implementando. Entonces, en cuanto a procesos, ¿no? Pues son 169, que es del propio proceso industrial. Temas más a lo mejor del propio edificio, porque a veces es cambiar temas de la estructura o del acristalamientos, etcétera. Había bastantes transporte, está muy de moda el tema de vehículo eléctrico o incluso hacer programas para fomentar el transporte no contaminante o incluso el transporte de share caring, que es compartir el vehículo y otros muchos son las bicicletas también. Y poner puntos de recarga para facilitar el uso de vehículo eléctrico. Nosotros, por ejemplo, en 5 industrias que hemos visitado muy directamente, en 2 de ellas ya habían implementado, ya habían realizado el cambio, sustitución de la mayoría de sus furgonetas o sí, equipos de reparto que llamamos a híbridos y también estaban poniendo puntos de recarga en sus propias instalaciones, porque a lo mejor son bodegas que están un poco aisladas, ¿no? de la propia ciudad. ¿Qué más? Otros temas muy importantes de gestión, ¿no? Gestión de la energía, mantenimiento y también que no se ha realizado ninguna auditoría, pues también aquí hay un 40%. ¿Qué más podemos decir? ¿Cuál es un poco el
El periodo de retorno a partir del cual ellos realizan una medida, pues el periodo de retorno suele variar entre 3 y 5 años en la mayoría y luego pues si no incluso menos de 5 años, que es lo que nos hemos encontrado mucho en España. Otra de las preguntas es si se necesita un cofinanciación. Entonces, ¿quién ha dicho que sí? Pues entre el 30 y el 50% han dicho que sí es necesario el cofinanciación. Y aquí en cuanto a los beneficios energéticos que, que se han elegido, pues por ejemplo, satisfacción del cliente, efectos en los empleados, uso de productos reciclables, el ciclo de producción que sea más corto, positivo impacto en la macroeconomía, diversidad de suministradores, etcétera. Aquí también a mí me gusta mucho esto de reducción de los ruidos, reducción de la utilización del agua, aumentar la calidad de los productos, menor mantenimiento, es decir, cuando una, digamos, hace la reforma desde el punto de vista energético en una industria, pues no solo influye en la parte energética, que vamos a consumir mucha menos energía, sino que influye, pues eso, que va a haber menos ruido, en muchos casos se consume menos agua, también se realiza más fácilmente la parte de monitoreo, ¿no? De conocer cómo va ese producto, cómo van, pues eso, al final son consumos energéticos, disminuir la polución, o sea, la contaminación acústica, aumentar, perdón, disminuir el número de productos que digamos, se están incorrectamente fabricados, ¿no? Que tenemos que siempre sacar de la línea de producción, etcétera. Satisfacción del empleado, muy importante. Otros son la reducción de las emisiones de ruido, la reducción de los costes de operación. Es decir, todos estos son beneficios energéticos que nosotros hemos, digamos, preguntado. ¿Qué te interesa más? Esto. Puntúa del 1 al 10. Pues mira, 100% aquí la mayoría, o sea, entre el 78, 79%, el 100% dice que estos son. O sea, que hay muchísimo beneficio energético que no se está considerando y que es súper importante. Vamos a ver. Entonces, resumiendo, hemos realizado entrevistas con empresas en los últimos 2 o 3 años. En España, digamos, hay 47 empresas entrevistadas, 38 del sector de alimentación y bebida, de las cuales 40 son pymes y han sido entrevistas personales. Aquí digamos que tenemos algunos porcentajes que hemos considerado ya solamente para España. El número de medidas, pues digamos entre un 3 y un 4, la mayoría son por aquí, incluso 2, ¿no? Se han implementado. Y luego, en la auditoría energética también se sugieren de media 3,48 medidas de eficiencia energética por empresa y se aplicaron también de media 2 medidas, que está bastante bien. Es decir, entre 3 y 5 medidas son las que sugiere una auditoría y pues mira, si se aplican 2 ya son bastantes. Hemos hecho también como un estudio comparativo entre todos los países, entre los 9 países, de estos aspectos, de auditorías, de auditores. ¿Qué tiene que pasar en este país para que sea usted un auditor reconocido? Pues en algunas tienes que pasar un examen, inscribirte en un registro de auditores, etcétera. En España, según la ley, lo que se hace es que tienes que tener un reconocimiento universitario y si no tener más de 5 años de experiencia profesional en temas relacionados con la eficiencia energética. Eso es un poco lo que rige nuestra legislación española. Digamos que no hay un examen como en otros países que te lo acredite y que tengas que renovar el título cada X años, como en Portugal, por ejemplo, o en otros países más del centro de Europa. Yo aquí han puesto que no hay diferencias significativas entre los países, pues para hacer una auditoría energética pues son muy parecidos. ¿Y por qué se hace una auditoría? Es decir, hemos preguntado por qué usted como industria realiza. Bueno, muchas veces es porque quieren reducir los costes de la energía, por supuesto. Cada vez la energía, pues estamos viendo que es más cara, los combustibles más caros, cuesta más, digamos, mantener esas eh, costes y por eso la gente, los gestores energéticos y las propias industrias quieren saber dónde se puede reducir ese consumo de energía.
Otras veces es porque para obtener algunos fondos de la Unión Europea nos están pidiendo cuánto se consume antes y después de realizar la medida, con lo cual yo necesito medir o necesito saber controlar esas facturas energéticas. Y para grandes empresas es una obligación legal, grandes consumidores de energía es una obligación legal que tienes que tener un sistema de gestión energética o una auditoría. Es decir, ya no es voluntario, ya en muchos casos es obligatorio dependiendo de nuestros consumos. Hay también una pregunta que era si había conocimientos sobre medidas que se podrían aplicar a la industria. Entonces, la gran mayoría de los entrevistados carecen de competencias energéticas básicas, es decir, a veces hay tantos departamentos que unos deciden si se hace la auditoría, otros a lo mejor es el ambiental, otros el jefe de planta. Entonces, yo cuando he ido a hacer auditorías, al final muchas veces, y son empresas medianas tampoco, y eran como 3 departamentos para que me iban a enseñar la planta. Claro, porque el jefe de planta sabe mucho de la propia línea de producción, pero que lleva la energía o la medio ambiente es otro departamento que no tiene nada que ver con esta persona, con lo cual hay que estar con todos un poco y que ellos luego al final te suministren las facturas energéticas, las facturas de gas, en fin, que es lo que está pasando, ¿no? Que vemos una disgregación y que luego a lo mejor entre ellos incluso no se ponen mucho de acuerdo. Unos quieren hacer una cosa, otros otro, pero bueno, para eso está luego el CEO o el gestor, el director de la industria, que es el que al final toma los resultados, toma la decisión de realizar las medidas. ¿Qué resultados de la auditoría les sorprendieron? ¿No se esperaban? Bueno, pues en general no se sorprendieron, ya sabía que las cosas que habría que mejorar, pero varios encuestados indicaron que no obstante la auditoría era útil porque reforzaba su posición. Varias personas indicaron además que la auditoría indicaba un mayor potencial de ahorro de lo que ellos habían esperado. Es decir, se sorprendían porque era mucho más lo que ellos, en esa industria se podía ahorrar. Otra pregunta era que se había cambiado la actitud hacia la auditoría energética después de la crisis energética. La gran mayoría informó de un impacto muy significativo, es decir, que sí, estamos viviendo y hemos vivido, digamos, un periodo pues que falta energía, falta gas, tuvimos un apagón hace unas semanas que nos quedamos todos 8, 10, 11 horas sin luz, sin electricidad, las industrias, algunas muy afectadas, es decir, no se puede, es como el corazón, si en el corazón no vive la persona, pues sin la energía no vive la industria, eso está clarísimo. Entonces es muy importante la energía, con lo cual es un impacto muy significativo que no haya esa crisis energética y si la hay que seamos capaces de autoproducir más o tener herramientas con lo cual cada vez se consuma menos energía en nuestros sistemas productivos. Nadie dijo que el ahorro de costes de energía no era importante y una cuarta parte de los encuestados indicaron que ese tema era un tema muy importante para la empresa incluso antes de la crisis. ¿Qué parte de los resultados de la auditoría fueron más importantes? Pues los procesos industriales eran los más importantes y un 25% consideró que los edificios eran también muy importantes. Y alguno, pero muy ligero, votaban también la parte de transporte. Inconvenientes de la aplicación de medidas de eficiencia energética, por supuesto, no es todo positivo. Pues la barrera que nos estamos encontrando, como siempre, es el tema del dinero, los aspectos financieros, que no hay cash para este tema del ahorro de energía, para cambiar un sistema productivo, para cambiar, poner un nuevo compresor o poner bombas de calor. No es una prioridad number one, prioridad número uno dentro de la empresa, con lo cual pues no se invierte mucho. Casi el mismo número, es decir, 50%, indicó que no había ningún problema y que las medidas propuestas se iban a aplicar a corto plazo o alguna incluso ya se estaba aplicando. En muchos casos se señalaron razones técnicas y organizativas. Por ejemplo, a veces se necesita espacio para los nuevos equipos, espacio físico, metros cuadrados que no hay en la planta o donde hay está muy lejos de la unidad productiva. También hay otra barrera muy grande que es el largo tiempo para el recorrido para la inversión, el ruido asociado con la inversión y otros factores perturbadores. Y una barrera también que dijeron la mayoría es a veces la necesidad de interrumpir la producción para realizar algunas de las medidas. ¿Qué dinámica
se desencadena con la auditoría energética? Pues en general una valoración positiva en el confort de los empleados. También algunas personas indican una mejor comprensión de los procesos y entendieron que es positivo monitorear regularmente el desarrollo del consumo de energía. O sea, saber cada mes qué es lo que está pasando y cómo y por qué sube o baja nuestro consumo energético en la planta. Beneficios no energéticos. La mayoría ha hecho hincapié en el efecto positivo de la eficiencia energética de la empresa, porque al final, pues si cambiamos los equipos hay menos averías, mejor medición y monitoreo de los procesos productivos, al final mayores ganancias, mejor productividad y más trabajadores empleables. Muchos destacaron la importancia de una imagen verde para la empresa y varios mencionaron los efectos positivos en el entorno de trabajo, como un mejor confort para la iluminación, un menor nivel de ruido y una mejora en la calidad del aire. Algunos han mencionado el ahorro de agua y reducción de la cantidad de aguas residuales, o por ejemplo, experimentar una cooperación más efectiva con los proveedores, al mejorar la eficiencia de la cadena tecnológica. Y aquí es lo que después de la entrevista se ha puesto como reducir el tiempo de los fallos de detección, mejorar la competitividad, es decir, qué beneficios no energéticos le han parecido importantes, la satisfacción del empleado, reducir el uso de recursos no renovables, es decir, reducir el consumo, pues, por ejemplo, de gas, porque si compramos un equipo más eficiente, al final estamos consumiendo menos combustible, es un poco lo que queremos aquí decir. Disminuir los ruidos, la seguridad energética, aumentarla. Muy importante reducir los costes de operación, creo que eso es lo más importante. Todos dijeron que sí, un 100%. Luego, cerca del 80% indicaron también la reducción de las emisiones y el 60% votó también para que este beneficio energético fuera reducción de los costes de mantenimiento. Aquí hemos hecho una comparativa de las encuestas, la teoría comparada con entrevistas en la vida real. Entonces aquí es el beneficio energético considerado en la vida real, pero no importante en la teoría. El beneficio no considerado en la vida real y no importante en la teoría. Y aquí son los tres que tanto se han considerado en la vida real como en la teoría, que son la reducción de los costes de mantenimiento, así como la reducción de los costes de explotación y la reducción de emisiones. Estos tres han sido los ganadores, por decirlo de alguna forma, y el resto están por aquí. Entonces la gente piensa que los beneficios no energéticos son importantes, pero cuando se trata de la vida real, los beneficios no energéticos asociados con las medidas de eficiencia energética no se tienen en cuenta con tanta frecuencia. Los tres principales beneficios no energéticos más a menudo considerados son la reducción de los costes de operación, la reducción de emisiones y la reducción de costes de mantenimiento. Aquí hemos querido poner esta imagen en la cual habla tanto de los efectos no energéticos como de los beneficios no energéticos. Los beneficios siempre serán positivos y los esfuerzos pues algo más negativo. Por ejemplo, en negativo que a veces se necesita un software adicional para nuevos equipos, también costes para diseñar la parte técnica, duración de, o sea, mucho ruido cuando se realizan las obras, problemas con las empresas constructoras, el tema del polvo, también el tiempo utilizado por la compañía para el tema de las obras y cosas positivas, por ejemplo, disminuir el tema de problemas de la salud, también el absentismo laboral se disminuye, reducción de riesgos, reducción del tiempo de detección de fallos o aquí en temas de reducción de emisiones. También se reduce la generación de residuos y se degrada menos el ecosistema.
a elevación de la pobreza energética, aumento de las empresas, de la macroeconomía. Ya hemos también puesto, digamos, cómo se puede presentar esto a otras industrias. Entonces es importante tener como una serie de preguntas que, por supuesto, son sugerencias, pero que durante la auditoría energética pensamos que son importantes. ¿Cómo decide la empresa si procede a realizar inversiones no limitadas a la mejora de eficiencia energética o qué criterios deben cumplir los cálculos de mejora de la eficiencia energética para convencer a la empresa de que invierta en las medidas propuestas? Y por último, ¿qué importancia tienen para las empresas los aspectos financieros, los riesgos, las incertidumbres, los importes de inversión y los impactos no energéticos no cuantificados? Por supuesto, toda esta metodología que estamos aquí explicando no sustituye a una auditoría, sino que la complementa. Aquí hemos puesto lo que habría que hacer para utilizar nuestras herramientas. Primero, la Tool 1, que necesita una preparación, es decir, una serie de datos de la empresa. Luego, inspección, realmente es una visita para ver la planta, análisis de los datos, se metería ya los datos en la Tool 2, después de estar en la 1, y se presentarían los informes. Hemos desarrollado una guía o Master Methodological Approach, la Tool 1, que es o que identifica los beneficios no energéticos de cada una de mis medidas de eficiencia energética. Es decir, yo cogería una auditoría, dentro de la auditoría una medida y metería los datos en esta Tool 1 y Tool 2. Y al final la Tool 2 lo que me da es un indicador del beneficio no energético. Y también una serie de medidas como el BAN con o sin el beneficio no energético y por último varios escenarios que analizan cómo sería el periodo de retorno con o sin los beneficios energéticos que hemos previamente nosotros puntuado en la Tool 1. Pues, hay una Result Presenting Approach, que es como se debe de presentar todo esto al director de la empresa, de la industria, para que utilice, digamos, considere esos cálculos que hemos hecho con las herramientas para a ver si así se puede implementar la medida de eficiencia energética. Porque con lo que se quiere quedar este proyecto es que al final se realicen las medidas de eficiencia energética que nosotros, digamos, anteriormente le propusimos en la auditoría. Para utilizar las herramientas es importante habilitar macros y tener un Excel del año 2019 o posterior. Hay un manual, así que por favor leerlo. Es decir, las herramientas, en primera pestaña hay unas instrucciones breves y es importante. Hemos puesto aquí un identificador de beneficios no energéticos, es decir, al final el auditor tiene varias posibilidades, ¿no? Tanto sobre todo de medidas de eficiencia energética, a lo mejor tiene tres, no sabe cuál elegir. El auditor es el pescador y los peces son los beneficios no energéticos. La Tool 1 le va a ayudar a mostrar el lugar donde más probable pueda buscar los peces. Entonces él ya utiliza la Tool 1 y ve que no hay aquí beneficios energéticos porque eso no van con esa medida, aquí tampoco, pero sí están aquí. Con lo cual ya está el pescador más cerca de los peces. Y la Tool 2 es una caña de pescar que ayuda a capturar los peces y entender el tamaño de los mismos.